Me parece que es una pregunta bastante interesante y yo creo que muchos hermanitos católicos hemos tenido esta duda en algún momento. Y la pregunta es así, a ver, cuando una persona se acerca a un sacerdote a pedirle que le bendiga una camándula, un rosario, ¿cierto? Una imagen de un santo, de la Virgen o hasta uno mismo. Pero resulta que la bendición del sacerdote es así como matando moscas, de una, y se sigue el sacerdote. La pregunta ahí es, ¿la imagen o lo que uno lleve para bendecir queda realmente bendecido? Y mi lo preguntas precisamente hablando del tema de los sacramentos que actúan ex opere operato, es decir, que el sacramento hace lo que dice que hace. Y así, por ejemplo, digamos, cuando se está consagrando la hostia, puede que el sacerdote dude incluso o no crea que allí está la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, pero si hace las cosas como las debe hacer, efectivamente la hostia queda igual consagrada y uno puede comulgar y efectivamente está comulgando el cuerpo de Cristo. Pero en cuanto al tema de los sacramentales, también funciona de la misma manera. Si el sacerdote simplemente hace así, se va, queda bendecido el objeto o no queda bendecido. Uno cómo puede tener esa certeza de que sí haya quedado pues como bendecido el objeto allí. Bueno, William, es muy buena pregunta, porque los sacramentos y los sacramentales tienen cosas en común, pero a la vez cosas que los distinguen. Como ya bien dijiste, el sacramento es ex opera operator, es decir, actúa en virtud de quien lo confecciona. La causa eficiente, o sea, el que confecciona el sacramento no es el sacerdote, sino es Dios mismo. Y el sacerdote es solo lo que se llama en metafísica causa instrumental, es decir, es el instrumento que Dios usa en la iglesia, que es una sociedad material, visible, histórica, para darnos el medio salvífico. Son solo 7 los 7 sacramentos y por eso el sacramento actúa per se y es eficaz per se, porque es la acción directa del mismo Jesucristo a través de su iglesia. Pero los sacramentales no son ex opera operator, sino son ex opera operantis ecclesiae. Aquí hay una diferencia bastante grande, porque no es Jesucristo el que opera directamente, sino indirectamente por petición de la iglesia, en virtud de las disposiciones del feligrés que está pidiendo, y también influyen las disposiciones de fe y morales del sacerdote que está bendiciendo. Entonces, la eficacia de los sacramentales no está dada per se, o sea, no es absoluta, sino es relativa y depende de la voluntad de Dios, por un lado, que quiera conceder la bendición que yo le estoy pidiendo. Dos, depende también de la fe recta de la persona que está pidiendo ser bendecida. Y tres, depende también de las disposiciones morales y espirituales correctas del sacerdote que está realizando la bendición. Entonces, mientras los sacramentos son siempre eficaces, los sacramentales no siempre, porque si no se dan todas las condiciones, entonces se ve comprometida la eficacia. Ahora, ¿quién es el que crea, modifica y suprime sacramentales? Es la iglesia. Y los sacramentales son temporales y son históricos y se van modificando a lo largo del tiempo. Entonces, atención, ¿quién es el que establece la forma y la materia de los sacramentales? Porque en este sentido los sacramentales imitan a los sacramentos. Cada sacramento tiene forma y materia, los sacramentales también, es la iglesia. Entonces es la iglesia la que fija cuál es la forma de hacerlos y también la forma de usarlos y también la fórmula para bendecirlos, porque aquí está usando el poder de llaves y la autoridad que Dios le dio a Pedro y por Pedro también a los sucesores de los apóstoles. Entonces, un sacerdote tendría que usar el ritual establecido y la materia establecida a la hora de confeccionar un sacramental. Desgraciadamente, a veces somos muy poco formales en la confección de los sacramentales y hacemos este tipo de bendiciones que tú mencionas, que son improvisadas.
yo les llamaría bendiciones voluntaristas, porque dejan de lado totalmente la fórmula que la iglesia ha puesto para cada caso. Tenemos el ritual del bendicional, que tiene cantidad de fórmulas para cada uno de los casos. También no se cuestiona a la persona sobre las intenciones del por qué está pidiendo la bendición. Porque si una persona no viene con rectitud, por ejemplo, si es alguien que viene que pida que le confeccione agua bendita, pero va a usar el agua bendita para una brujería, entonces ahí las disposiciones del que está pidiendo son torcidas, son inmorales. Y tercero, viene el sacerdote y las disposiciones del sacerdote. Todavía el sacerdote no está usando la fórmula establecida por la iglesia. Entonces, aquí tengo una mala noticia. El sacramental que se le está dando a la persona es no solo ilícito, sino también inválido y por lo tanto ineficaz. Ahora, hay rangos en los sacramentales. Hay sacramentales que son constitutivos y hay sacramentales que son invocativos. ¿Qué es la diferencia? El sacramental constitutivo es el que cambia a la cosa bendecida y la convierte en santa. En latín se dice res sacra. Entonces, por ejemplo, William, no es lo mismo llevar una imagen para que me la bendigan para devoción privada a que me lleven una imagen para que la bendiga para culto público. Cuando un sacerdote bendice una imagen para culto público, hace una bendición que transforma la imagen en res sacra. Entonces ya es un objeto sagrado y está regido por el Código de Derecho Canónico, inclusive pasa a formar parte de los bienes temporales de la Iglesia Católica porque es un objeto de culto público y está consagrado. Entonces, si yo cojo la imagen, la robo o la rompo, cometo pecado de profanación porque es res sacra. En cambio, si yo te bendigo una imagen para uso devocional, no es un sacramental constitutivo, sino únicamente invocativo. Es una deprecación donde el sacerdote pide a Dios que baje la gracia sobre la persona o las personas que van a venerar la imagen y la van a usar rectamente. Pero ¿qué pasa si, aunque el sacerdote haga la bendición lícita y válidamente, el uso de la imagen no es recto? Qué sé yo, que me la llevó un santero y el santero va a coger la imagen y la va a poner en su altar de santería y que no le está rendiendo culto de Dulía a Santa Bárbara, porque para él no es Santa Bárbara, sino es Shango. Discúlpame, pero aquí no hay ninguna gracia dada por Dios para la persona, aunque la bendición haya sido bien hecha. ¿Por qué? Porque el uso y las disposiciones del ferigrés que llevó a bendecir la imagen no era recto, no era usarla como la usa la Iglesia Católica, sino la estaba usando para la idolatría, en este caso de la religión locumío o santería. Entonces, bueno, atención, una bendición mal hecha, sin usar la fórmula que la iglesia ha establecido, es inválida e ineficaz. Completamente claros en este punto también, Fray Claudio. Qué belleza. ¿Cómo se deben usar correctamente los sacramentales? Agua, sal, aceite. ¿Y en qué casos? Y aquí viene la comita con la pregunta que queríamos abordar, porque Fray Claudio en este programa dijo algo que ay, a más de uno le escandalizó y se agarraron la peluca y todo. Fray Claudio dijo, ojo, que el agua, la sal, el aceite exorcizados no existen. Entonces, vamos a ver aquí en la pregunta cómo se deben usar correctamente y por qué se dice que el agua, la sal y el aceite y las medallas de San Benito exorcizadas existen, no existen. ¿Cómo podemos entender esta parte aquí, Fray Claudio? Ok, me gustaría, viene a mi mente una de las frases de Santo Tomás de Aquino, permítanme un latinazo, decía así Santo Tomás de Aquino, decía, quid recipitur ad modum recipienti recipitur. Suena como un trabalenguas, pero
hermoso el latín. En español sería aquel que recibe, recibe según la forma de su recipiente. Y aquí lo que hay es un anacronismo. Estamos viendo bendiciones antiguas, pero entendidas desde el siglo XXI. Entonces yo veo una oración antigua para confeccionar agua bendita que dice exorcízote. Veo una bendición antigua de aceite que dice exorcízote, y entonces, conclusión, A es agua exorcizada, A es aceite exorcizado. Falso. Esto se llama un anacronismo. Estoy creyendo que porque dice exorcízote, eso es un sacramental diferente. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que en la Iglesia Católica los exorcismos no son profilácticos. Es decir, no se hacen para liberar a algo de la acción del demonio, sino se hacen de forma curativa, terapéutica. Por eso hay que discernir si una persona tiene acción preternatural y tener certeza de que algo está bajo acción preternatural para yo tener lícitamente y pedirle el permiso al obispo de hacer la acción exorcística. Entonces, solo bajo diagnóstico de certeza moral de acción preternatural, yo puedo realizar un exorcismo. Aquí hay un argumento de licitud y de validez. ¿Por qué voy a exorcizar el agua, la sal y el aceite si no está endemoniada? Si no está bajo acción preternatural. Alguno me dice, es para librarla de. Bueno, eso sería profilaxis. Es hacer una acción preventiva. Pero así no actuaba Cristo. La acción exorcística se hace cuando se verifica la acción extraordinaria del maligno. Por cierto, aquí tengo en mis manos esas oraciones antiguas. Pertenecen al ritual de exorcismo de 1514 y estuvieron vigentes hasta el sacramentario de Paulo VI. Atención, popularmente se le llama agua exorcizada, sal exorcizada, aceite exorcizado y medallas de San Benito exorcizadas. ¿Por qué? Porque tienen el inicio de la bendición empieza así. Voy a leerles un ejemplo. Vamos a ver. El del aceite. Benedictio olei dice: exorcizote creatura olei per Deum Patrem omnipotentem, qui fecit celum et terra, mare et omnia qui in ei sunt. Y ahí sigue. Pero porque dice al inicio exorcizote, entonces la persona ya asume, es aceite exorcizado. Resulta que no. Aquí hay una falsa lectura. Lo que estamos leyendo es una oración antigua que la iglesia confeccionó según la mentalidad antigua. Estamos hablando de una bendición del siglo XVI, de la Alta Edad Media. Entonces, donde se creía que el universo estaba poblado de demonios y que de alguna forma, antes de hacer caer la bendición, yo tenía que desalojar a cualquier demonio que anduviera por ahí dando vueltas. Entonces, lo que tiene es una oración sacramental con una fase imperativa. Así se explica a nivel litúrgico, donde yo primero le pido a Dios que aleje cualquier bicho que anda por ahí, y ahora sí, haz este elemento, en este caso el aceite, una res sacra, es decir, aceite santo para cierta finalidad que la iglesia quiere. Pero atención, no es aceite exorcizado. William, si tú me preguntas que si el agua bendita confeccionada con esa oración antigua de 1514 es diferente al agua bendita confeccionada con la oración que usamos hoy día en español, es exactamente la misma agua, es agua bendita. La antigua no es agua exorcizada y la que hacemos hoy no es agua bendita. O sea, no existen dos tipos de sacramentales o dos rangos, porque la gente cree que el agua confeccionada con esa oración antigua es más poderosa que el agua confeccionada con la bendición moderna. No, es exactamente la misma agua. ¿Qué fue lo que cambió? Pues simplemente la fórmula. Ya lo dije en la pregunta anterior, es la iglesia la que confecciona, modifica o suprime sacramentales.
Entonces la iglesia le quitó esa oración imperativa que tenían las bendiciones en el siglo XVI, porque ya no responden a la mentalidad moderna, pero la finalidad es la misma, es confeccionar agua bendita. De hecho, la prueba más directa que tengo de esto, o sea, estoy diciéndolo desde las explicaciones que dan los expertos en liturgia. William, si nos vamos al ritual de exorcismo en español vigente, ahí vienen las páginas iniciales, la fórmula para confeccionar agua bendita. Entonces, usa solo deprecación e invocación. Ya no viene esa fase imperativa que dice exorcízote, y es el agua que se usa dentro del exorcismo, que es la misma agua que se bendice en Pascua y que se usa en lugar del Señor ten piedad, o la misma agua que se debería de bendecir cuando la gente te pide agua bendita para llevar para su casa. Claro, qué Entonces, pena, simplemente ahí como para hacer un matiz. Entonces sería un error del sacerdote que cuando llega el laico a pedirle entonces agua exorcizada o aceite exorcizado, entonces utiliza esa fórmula que ya la iglesia entonces ha suprimido. O sea, sería entonces un error del sacerdote que coge y lo hace de hecho así en español, te exorcizo, elemento, agua, ta, ta, ta. O sea, sería entonces un error del bueno, sacerdote hacerlo así. aquí me la complicaste. Número uno, si el sacerdote hace esa bendición antigua en español, es inválida, porque la oración está hecha en latín y para ser usada tendría que ser usada según la fórmula oficial de la iglesia, entonces tiene que hacerla en latín. Entonces solo por el hecho de hacerla en español ya está inválida. Número dos, si la usa en este momento estaría en desacato y en desobediencia, porque en este momento todos los sacramentarios anteriores al Concilio Vaticano II, fórmulas latinas por la crisis y por el pleito que hay con los tradicionalistas, están prohibidas. Entonces, en este momento, todas esas oraciones que tienen esa fase imperativa que dice exorcízote están prohibidas. Entonces, si alguien las usa, está desobedeciendo a la Santa Sede. Entonces, a ver, William, ¿cómo vencer al desobediente con desobediencia? Ahora, tercero, sí, está en ignorancia el sacerdote que hace esto porque está haciéndole creer por su propia ignorancia al laico que existen dos rangos de sacramentales. Uno, sacramentales exorcizados y otros sacramentales benditos, cuando lo que hay es simplemente un cambio de fórmula que responde a mentalidades diferentes. La bendición que hacemos en la actualidad es mentalidad del siglo XXI y esa que dice exorcízote es mentalidad del siglo XVI. Entonces sí, es un error y estoy induciendo el error al hacerle creer a la persona de que le estoy dando algo más poderoso y un sacramental diferente, agua exorcizada. Quinto error, la sal no se da aparte, la sal se bendice y se hacía esa fase imperativa dentro de la fórmula antigua como parte de la confección del agua bendita, porque primero se bendice el agua, luego la sal y luego se hace la commixio, la mezcla, se dice hac commixio fiat pariter in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Entonces se mezclaban para recordar aquel gesto que en el Antiguo Testamento hizo el profeta Eliseo sanando un pozo de aguas insalubres con sal. Entonces, sal y agua son un mismo sacramental. No le doy a la gente, por un lado, el agua y por otro lado, la sal. Vayamos al aceite. El aceite sí, en la antigüedad se bendecía, pero en las últimas indicaciones de la Santa Sede le ha pedido a las conferencias episcopales que no se hagan bendiciones de aceite por motivos de devoción popular. ¿Por qué? Porque se presta para confusión con los aceites consagrados, con el santo crisma, el óleo de los catecúmenos y el óleo de los enfermos. Entonces, la mayoría de las conferencias episcopales tienen prohibido la bendición de aceite para uso devocional porque la iglesia tiene el aceite destinado para otros usos. Sexto error. El problema, William, es que los pentecostales de tercera ola, imagínate, los que vienen de la reforma anglicana y de esta mezcla bautista pentecostal del 1900, primero rechazaban los sacramentos y los sacramentales y ahora están haciendo sacramentales.
Entonces ahí veo a los pastores pentecostales, bueno, que ya no se llaman pastores, porque ahora se llaman apóstoles, o el profeta tal, haciendo, según ellos, confeccionando agua bendita, sal, perdón, exorcizando, porque ellos son exorcistas, según ellos, exorcizando agua, sal y aceite, y dentro de la óptica del combate espiritual que manejan ellos para derribar fortalezas, como dicen ellos, le mandan a la gente a hacer empastes, mezcle agua exorcizada, entre comillas, con sal exorcizada, con aceite exorcizado y copiando los ritos de la Pascua, ¿verdad? Póngale las jambas y en el dintel a la casa, en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, ¿verdad? Y ande haciendo atolladijas por todo lado, porque así va a espantar a los demonios. Esto es pura teología pentecostal. Ahora, ¿qué ha pasado? Que sacerdotes católicos han leído libros de apóstoles, entre comillas, pentecostales que recomiendan esto. También sacerdotes pentecostalizados están haciendo lo mismo. No están preparados, no saben nada de exorcística, de demonología. Entonces, ahí andan repartiendo a granel kilos, según ellos, de sal exorcizada, litros de agua exorcizada, litros de aceite exorcizado. Y, por cierto, hablábamos de que los sacramentales son eficaces si la persona los usa como los usa la iglesia y con la recta intención para que la iglesia los confeccionó. Por ejemplo, el agua bendita, la iglesia la hizo para hacer aspersión, asperjada. Ajá, el aceite lo usa la iglesia para ungir, pero esta gente está tomando mezclas de agua bendita con agua exorcizada y luego haciendo Agua empastes. bendita, agua bendita para trapear la casa. Exactamente, nunca la iglesia ha hecho eso. Entonces, aquí ya son desviaciones, no solo en la comprensión, hay una mala comprensión y se le está llamando exorcizado a lo que es agua bendita ordinaria, aceite bendito ordinario. Y por otro lado, se está desviando el uso porque la iglesia nunca ha usado estos medios para eso. Por ejemplo, aquí llega mucha gente los domingos, padre, me bendice esta agua. Y uno lo tiene que interrogar porque tiene que ver la motivación de la persona y si le va a usar rectamente. Padre, es que yo todas las noches me duele el cuello y me pongo aquí en la nuca. O cuando me va a venir la menstruación y tengo cólicos, me lo pongo aquí en el abdomen. No, disculpe, hija, eso no son usos correctos para el agua bendita. Entonces ahí viene la catequización. Que hija, yo se lo puedo bendecir, pero lo primero es procurar el estado de gracia. Nada hacemos con bendecir la casa material si la casa interior no está en estado de gracia. Dos, después usted puede bendecir la casa por aspersión y hágalo de esta forma. Entonces, una fotocopia del rito resumido que puede hacer un laico para asperjar su casa con agua bendita. Entonces, así catequizamos, pero no andan buscándole usos creativos a los sacramentales que la iglesia confecciona, porque esto ya, William, esto raya con superstición y con fetichismo. A la gente no le importa la conversión moral, a la gente no le importan los sacramentos, la gente no quiere comulgar, no quiere confesarse. Pero quiere el remedio fácil del agua exorcizada y de la medalla de San Benito, porque es automáticamente espanta el demonio. Y para que funcione mejor, William, vienen gente con pulseras que traen ojos turcos, ángeles, cuarzos, medallas de San Benito, cruces, lo que se llama fetiches y sincréticos, porque vienen todos los elementos de todas las religiones y todos los amuletos que se usan para espantar el mal. Y pretenden que uno les bendiga eso. Yo muchas veces me niego y les digo, no, disculpe, pero eso no es un sacramental católico. O el bendito hilo rojo que le ponen a los bebés y ahora que le están poniendo una medallita de San Benito, para alejar el mal de ojo, las envidias.
no, ese hilo rojo no es católico, eso pertenece al cabalismo, a la brujería, a la santería, pero no es un sacramental católico. O también interrogar a dónde compró usted esa imagen, porque si me dicen que la compraron en una botánica de santería, yo le digo, no, no, bote esa imagen, eso no es un sacramental católico, no compre en esos lugares. Atención, peligroso comprar en esos lugares porque muchos de esos objetos, aunque tengan apariencia de ser católicos, vienen ya con el tema que ya hablamos, con maleficios, entre comillas, como dice la gente, vienen con trabajos, con hechizos. Entonces, solo compren objetos sagrados en lugares reconocidamente católicos. Pero, gran sorpresa, a veces me encuentro en lugares católicos objetos supersticiosos que no pertenecen a nuestra religión. Esto es de nunca acabar. Si este tema te ayudó, recuerda que dando clic en el video que aparece en pantalla vas a poder enfocar tu fe mucho mejor. Que recuerda, como dijo mi gran amigo San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Así que bien, dale clic y no te lo pierdas. Nos vemos adentro. Paz y bien.